Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias por llegar a este canal y por quedarse, sobre todo por quedarse. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a disfrutar un rato de verdadera poesía, de poesía excelsa. Ya verán, primero nos vamos a encontrar aquí con nuestra querida Araceli Gutiérrez Olivares, que nos acompaña desde Noruega. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Hola Estela, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar hoy con ustedes. Sí, desde luego, para mí también es un gusto. Y tenemos a este invitado especial, Ismael López Gálvez. Hola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre poesía y otros temas. Eres muy bienvenido, Ismael, nos estás acompañando desde España. Exacto, muchísimas gracias por la oportunidad y por la generosidad. En cuanto supe que queréis hablar, pues me tiré al charco, como se suele decir por aquí. Así que muchas gracias. Pues agradezco mucho. Araceli, ¿qué tal si nos compartes algo sobre la historia de vida de Ismael? Claro que sí. Ismael López nació en la Carolina, Jaén, en el año de 1990. Es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, institución donde estudió también un máster en español enfocado a la investigación literaria. Es además corrector profesional acreditado por Cálamo y Cran y la Universidad Europea y tiene certificaciones de diversos cursos como corrección, estilo y variaciones de la lengua española de la Universidad Autónoma de Barcelona e historia de la ética de la Universidad Carlos III de Madrid. Además de eso, también es escritor y él ha publicado varios artículos académicos y 4 poemarios, de los cuales leeré los títulos, las 88 páginas de mi libreta, el cual encuentran en Amazon. Este libro lo publicó en 2018. Érase una vez poesía, que publicó en 2020, que también encuentran en Amazon. Del mito al Eros, de 2022, igual lo van a poder localizar en Amazon, y La piedad de Leviatán, de la editorial Olé Libros, que publicó en 2023. Ismael, antes de que empecemos a hablar de poesía, a mí me gustaría que nos dijeras, pues para aportar a la cultura general, ¿qué es la filología? Mira, la filología es un término parlante en sí mismo, es decir, se explica en sus propios términos, ¿no? Si nos vamos a su etimología, nos encontramos que se divide en dos partes: filos, ¿no?, que significa amor, y luego logos, que significa palabra, letra, ¿no? Es el amor por las palabras. Pero, ¿qué es lo que significa la filología como tal? Bueno, es la ciencia que estudia, digamos, la lengua y la literatura de un idioma concreto. En mi caso es la filología hispánica, ¿no?, que tiene que ver con la lengua española. La filología tiene dos grandes ramas, para ponernos en contexto. Una es la lingüística y la otra es la literatura, ¿no? De la lingüística, bueno, digamos que se encarga del estudio de la lengua en tanto a su función comunicativa. Y la literatura, bueno, ya sabemos, ¿no?, en su función, digamos, escrita, ¿no?, en su manifestación más estética, digamos. Y simplemente eso, más o menos a grandes rasgos, sería la filología. Oye, pues muchas gracias. O sea que la materia prima de tu actividad profesional es el lenguaje. Y tú como filólogo, ¿cómo es que llegaste a esto? ¿Por qué te llamó la atención la filología? Sí, siempre he sido un chico que sentía curiosidad por todo, y esa misma curiosidad al final, bueno, me llevó a lo largo de mi vida a establecer relaciones con muchas formas de arte, pero al final la que más me convenció, digamos, que era la lectura, ¿no?, la literatura. A partir de ahí eso me llevó a querer escribir. Mi pareja, o sea, conozco a mi pareja y ella me habla de la filología, ¿no?, como esa herramienta necesaria, ¿no?, porque ella pensaba que si la literatura estaba hecha de letras, su materia prima, digamos, es la lengua. Cuanto más conoce uno la lengua, mejor podrá expresar, ¿no?, lo que quiere decir, porque muchas veces se establece, vosotras, por ejemplo, sois escritora, se establece un muro de bruma, ¿no?, entre el pensamiento y lo dicho, y lo que se dice, o lo que se expresa. Cuanto más claro tengas cómo funciona el lenguaje, mucho más fácil será expresarlo. Puedes expresarlo peor o mejor, pero te va a ayudar, va a ser más fácil. Entonces, el camino de tomar filología hispánica era únicamente para entender mejor mis lecturas y entenderme mejor a la hora de expresarme.
Pero, a ver, dos preguntas. ¿Significa que tú ya habías estado explorando algunas expresiones artísticas? ¿Tenías esa inquietud? ¿Disfrutaste mucho el estudiar la lengua? Digamos que es que mi proyecto vital, en mi proyecto vital siempre he estado un poco perdido y he necesitado, ¿no?, aferrarme a expresiones artísticas para intentar darme una respuesta. Yo creo que la pregunta más difícil que puede responder un ser humano es ¿quién es?, ¿no? ¿Quién es uno? Entonces yo intenté buscarlo por el dibujo, por la pintura, por la música, incluso por el deporte, es decir, todas las manifestaciones posibles, hasta que encontré la literatura, que fue la que me conmovió y la que más se acercaba a mi forma, ¿no?, de entender el mundo, a mi forma de pensar. Entonces sí que, digamos que tomo contacto con las letras mucho antes de estudiar filología. Es mi pareja la que me lleva por ese camino, la que me dice, puedes estudiar esto porque te va a servir para lo que a ti te gusta. Y por eso al final decido estudiar. Y en cuanto a si disfruté, muchísimo. Además disfruté las dos ramas, ¿no? Las dos grandes ramas. Por parte de la lingüística, todo lo que es gramática, sintaxis, fonología, fonética, todo eso me parecía fascinante, ¿no? Las neurociencias, cómo procesa el cerebro el lenguaje, ¿no? En cuanto a la comprensión, en cuanto a la producción, todo eso me fascinaba. Y luego, claro, la literatura, cuando uno llega y le ponen, por ejemplo, un poema de Lorca, que uno ya había leído antes, y empieza a comprenderlo de verdad, claro, esa sensación yo creo que es inolvidable. Es decir, el poder acercarme a textos que antes no era capaz de hacer, ¿no? o que lo hacía, pero captaba muy poco significado. Una vez que la estudias, una vez que te enseñan ciertos mecanismos, los significados se multiplican y por tanto las sensaciones son muchísimo más valiosas, ¿no? O al menos más intensas. Fíjate que muchos de nosotros nos acercamos a la literatura, pues porque se nos enseña en la escuela a leer, porque se nos dice que leer es muy bueno, porque ya que estamos leyendo disfrutamos lo que leemos, y después si leemos mucho también nos da por escribir. Pero es un acercamiento bastante intuitivo. Puedes escribir poesía lírica a partir de tus sentimientos, de tus emociones, y yo creo que la mayoría de personas estamos en esa franja, pero como bien dices, llegar al otro nivel, donde puedes comprender los significados, los sentidos, con más profundidad, con más conocimiento, pues debe ser excelso. Debe ser. Bueno, yo al menos lo noté a la hora de estar leyendo tu poemario. Vamos a centrarnos a poner como ejemplo de tu expresión, de tu propuesta literaria, tu poemario más reciente, que es La Piedad de Leviatán. Y para esto vamos a invitar a Araceli para que nos haga el favor de introducirnos a este poemario. Claro que sí. Ismael, dinos, ¿qué dio origen al poemario de La Piedad de Leviatán? Mira, todo, al menos por mi parte, la obra no la gesto en un momento concreto, es decir, no me siento un día y digo, voy a escribir sobre esta cosa, sino que es algo que voy arrastrando a lo largo de mi vida. Una obra se va gestando, ¿no?, mientras tu proceso vital avanza, es decir, van llegando asuntos a tu vida, ¿no?, que se van quedando ahí como una espina y llega un momento en el que las tienes que sacar. El tema de la ballena, el tema del leviatán, del barco, del mar, me empieza a obsesionar por un montón de causalidades que van sucediendo a lo largo de mi vida, y al final, digamos que es como una suerte de revelación, ¿no? Es como tengo que escribir sobre esto. Por ejemplo, yo soy de Jaén, una tierra bastante árida, lejos del mar, lejos del mar, y a pesar de eso, cuando conozco a mi pareja nos empezamos a regalar barquitos de papel. Pues no sabemos por qué, ¿no? Le pusimos incluso hasta nombre al barco, lo llamamos Elocrat, que ahora me estoy dando cuenta que tiene una fonética parecida a Ahab, ¿no?, que es el capitán del barco de Moby Dick. Otro asunto, por ejemplo, la primera obra de teatro que voy a ver con mi pareja es Moby Dick. Para más, Inri me llamo como el personaje, ¿no?, como el narrador de Moby Dick. Ismael, mi pareja aprueba oposiciones y nos trasladamos a Algeciras, que está justo al lado del mar, donde, por si fuera poco, había la primera factoría ballenera
¿no? de España, aquí en Setares, cuya etimología significa, ¿no? Bueno, procede del latín caetaria, la raíz del griego que es ketos, que significa pez gigante, ¿no? De ahí también viene cetáceo, por ejemplo, ¿no? Todos estos asuntos, incluso otras que voy olvidando, pero recuerdo que en una serie que vi llamada Chapelway, me obsesionó la frase que, oh ballenero, qué piedad mostraste con el Leviatán. Y de ahí saqué el título, La piedad del Leviatán. Es decir, son un montón de cosas, de causalidades que me llevan al final a escribir. Me llega un momento en el que, sí es cierto que tiene ese chispazo, ¿no? Dice, ahora es el momento, pero claro, ha pasado un espacio vital largo. En este poemario, Ismael, encontramos, hay dos obras, como bien dices, que has partido para escribir los poemas. Una es la novela de Moby Dick, pero la otra son los mitos y leyendas griegos. Bueno, más mitos, ¿no?, que leyendas. Sí. Tu poesía tiene un estilo que justamente se apoya en obras del pasado. ¿Podemos decir que es una técnica, una metodología? Sí. Bueno, pues a lo largo de la historia de la literatura se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto de Bakhtin llamado dialogismo, que es uno que dice que toda obra dialoga con otra, ¿no? Luego, Julia Kristeva coge ese término y acuña intertextualidad. Y la intertextualidad es toda relación que un texto tiene con otro texto anterior. Y luego llegará Genet y es el que, digamos, lo estudia más en profundidad. Parte del término intertextualidad de Julia Kristeva, pero él dice, la intertextualidad es solo una parte de la transtextualidad, ¿no? De la relación de los textos, porque dentro de cómo se relacionan unos textos con otros hay varios. Por ejemplo, está el plagio, ¿no? Que es una reproducción total de un texto al otro. Pero luego está simplemente la referencia o está la cita, ¿no? Que es donde tú dices el autor que ha escrito esa parte, o la intertextualidad, que es esa referencia que puede estar más o menos directa dentro de un texto, ¿vale? A mí me gusta llamarlo escritura palinséstica, porque me parece muy bella la imagen del palincesto, ¿no? El palincesto es un papiro que, como era bastante caro el papel de papiro, pues lo que se hacía era se reutilizaba lijando el texto que ya estaba escrito, borrándolo, ¿no? Con una pequeña lija, y se escribía encima, de manera que dejaba, ¿no? la nueva construcción textual dejaba entrever lo que había antes. Entonces mi escritura más o menos funciona así, ¿no? Hay una nueva construcción textual, pero si indaga un poco encontramos, pues, los mitos griegos, como bien has dicho, o en este caso Moby Dick, ¿no? Es un palincesto de Moby Dick, se puede entender más o menos la piedad del Leviatán como eso. Mira, hace tiempo una de mis amigas escribió un poemario que era basado en la intertextualidad. Estaba escribiendo algo sobre el libro de La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. Entonces, cuando yo la estaba escuchando, no encontraba diferencia entre el libro original y su texto. Entonces, más parecía como una continuación del texto original. Pero lo que tú haces no se parece a eso. ¿Cómo podría decirte? Es como traer al presente un pasado que quizá para algunos pueda ser oscuro, pero que justamente obliga a que el que te esté leyendo vaya a revisar la historia y vaya a revisar la literatura para que entienda de qué estás hablando. Ese estilo a mí me parece bastante ambicioso, es muy rico, pero también debe ser bastante difícil. Para que escribas así, tú tienes que haber leído mucho. He leído un poco porque es lo que me apasiona, es lo que hago, pero sí es cierto que coincido en la dificultad que tiene, pero yo parto de una premisa de que el lector siempre va a ser más inteligente de lo que puedo ser yo, ¿no? Entonces lo trato con un respeto máximo. Hay gente que dice, bueno, vamos a rebajar lo que uno sabe, o vamos a ponerlo esto en un lenguaje clarito, porque el lector entonces no se entera, o no voy a utilizar este término porque el lector... Yo digo, bueno, ¿por qué no lo va a entender el lector? Claro que lo va a entender, y además parto de los mitos que de alguna manera u otra lo hemos visto todos. Incluso cuando uno piensa que una obra no tiene nada que ver, en el momento con el pasado, en el momento que indaga un poco en los mitos, se da cuenta de que efectivamente
está muy, muy relacionada, ¿no? Entonces, la dificultad de escribir así reside, al menos bajo mi punto de vista, en que el poema, porque estamos hablando de una estructura bastante concisa, tiene que funcionar de manera independiente, es decir, el lector, aunque yo lo trato con el máximo respeto y doy por hecho que ha leído Moby Dick y la Ilíada y la Odisea y tal, sí es verdad que intento que al menos funcione de forma ¿no? autónoma. Es decir, que aunque tú le quites, le extraigas, ¿no? esta parte de Moby Dick o esta parte de cualquier otra obra, el poema se entienda, el poema funcione. Y eso era como una pequeña obsesión cuando estaba escribiendo La piedad del Leviatán, que me carcomía, que era, funciona, o sea, está hablando de, por ejemplo, del miedo, aunque yo utilice a un personaje concreto. Si yo tapo el nombre de ese personaje, sigue hablando del miedo. Entonces el poema me sirve, si no, no. El nombre, el que aparezca el nombre, el que aparezca la referencia, únicamente lo que intenta es ampliar el horizonte de, ¿no? El horizonte de expectativas del lector, el horizonte de significado, digamos. Sí, sí, permite, claro. Si de por sí ya la poesía es polisémica, con tu propuesta estás abriendo el horizonte, abriendo el abanico. No basta con disfrutar tu texto, sino también pensar, indagar, porque en el caso de México, pues podemos recurrir a los mitos occidentales, pero también tenemos mitos y leyendas prehispánicos. Tenemos esta posibilidad y hay quienes les da por entrarle a los mitos celtas, adquieres como que, además de más conocimiento, otras formas de escribir el mundo. Creo que, bueno, pues por ese lado yo te felicito mucho. ¿Qué te parece si nos das una muestra de tus poemas, de La piedad del Leviatán? Uno que no tiene mucho que ver con Moby Dick, pero sí que tiene cierta actualidad. Pues bueno, el tema ¿no? que está ocurriendo ahora con la guerra. Bueno, guerra ha habido siempre, pero ahora parece que suena más fuerte que nunca, ¿no? Y entonces, bueno, partiendo de la Ilíada de Homero, salió este poema que se titula Pésame. En Troya, las lágrimas de Príamo asumen idéntico precio que las de Aquiles. La muerte, la pérdida, la vida que se acaba, la vida que no sabe empezar de nuevo. La historia de la sangre, lo sabemos, es una historia que se repite, que se reescribe como un poema, con otras palabras. Las cenizas de Persépoli, las cenizas de Guernica, las cenizas de Hiroshima, las cenizas de Berlín, las cenizas, siempre las cenizas. Beirut, Siria, Gergón, Stalingrado. Pongas aquí el nombre que se desee, pues siempre quedan picas para un infinito de cabezas. No llores, Penélope, a veces erra el horror. No llores, Telémaco, a veces regresa el cuerpo del hombre, pero no el mismo padre. La imbecilidad es un cadáver útil, lo sabemos, pero estamos dispuestos a serlo. De nada sirvió la epopeya, la advertencia del héroe. No pretendas buscar consuelos a la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo que reinar sobre todos los muertos. Dicho está, escrito queda, justo ahí, al alcance de los iletrados, cuyos dedos no pueden sostener un libro porque cargan el arma que nos apunta. Mi más sincero pésame, lector. Prepare el óvulo de Caronte, que estamos a merced de la piedad de los impíos. Muchísimas gracias. Ay, encuentro tanta belleza, tanta musicalidad y sabiduría, profundidad. Incluso hice una lista de citas que podría utilizar posteriormente para, como epígrafes, y les voy a leer solo algunas. Del poema La enseñanza de los clásicos. Los muertos en una biblioteca están más vivos que los vivos. Del poema El dilema. Y así se hizo la paradoja del gran dilema. Vivir hambrientos por aquello que nos alimenta. Morir saciados por aquello que nos devora. Aunque estoy convencida de que los poemas no deben de explicarse
Esta frase sí me gustaría que abundaras en ella. La repito. Así que muestro la cabeza de Medusa, que no es otra cosa que un poema ante la mirada de un ciego. Este poema parte de la idea de que la cultura es lo único al final que nos puede salvar. El problema es que estamos viviendo en unas sociedades que se muestran impasibles ante todo lo que huela mínimamente a cultura, ¿no? Entonces, a mí me mata esa ignorancia electa de algunos, porque antes no había la posibilidad de uno instruirse, de leer, de apreciar los clásicos, pero ahora está, al menos ¿no? en los países más civilizados, está al alcance de todos. Y que teniendo esa posibilidad, uno no la coja, es decir, que desee por voluntad propia vivir en la ignorancia, a mí eso me mata. Y entonces, bueno, yo creo que el deber del escritor o de todo aquello a todo aquel que escriba poesía es precisamente mostrar, ¿no? Mostrarle al mundo la ignorancia, por una parte, ¿no? Y por otra parte, las virtudes de salir de esa ignorancia. El problema es que muchas veces te encuentras que es la mirada de un ciego. Es decir, Medusa, cuando petrifica, cuando tiene su efecto, es cuando la miras a los ojos, ¿no? Claro, mi intención es, la metáfora es, tengo la cabeza de Medusa, que es el remedio para salir de la ignorancia, te la voy a poner enfrente. Vas a tener que mirarla, el problema es que son ciegos, entonces no surge efecto. Es un poema un poco trágico, ¿no? En ese final, ¿no? Hay fatalismo, como tú mismo pones en algún poema. Soy el más fatalista de los fatalistas. Pero desde luego que tienes razón. Es muy, quizás sea decadente el hecho de que las bibliotecas ahí están, los libros ahora con internet ahí están, las reflexiones, los análisis filosóficos, pero la gente no acude a ellos. Dices, pero ¿por qué si antes había el pretexto o la excusa de que no tengo acceso a la educación? Pero en realidad las bibliotecas, desde que yo me acuerdo, ahí estaban, ahí tenían los libros, la gente no entra. Quizá, no sé, debe, por un lado, pues que a los seres humanos nos da por irnos por el más fácil, por el camino más sencillo, donde no haya esfuerzo mental, por un lado, y por otro, la invasión de los medios de comunicación masiva que han acorrientado el proceso de conocimiento de las personas. Lo que buscan es entretener, no educar. Entonces, estamos cada vez más divididos en ese sentido, ¿no? Entre las personas a las que nos gusta aprender y entre aquellos que les gusta solo pasar la vida sin mayor complicación, lo cual complica mucho la vida. Bueno, pues Araceli, ¿por qué no nos lees algún poema de Ismael? Sí, con mucho gusto. A mí uno de los que más me gustaron ya se titula El refugio de la verdad. La naturaleza ama esconderse, según Heráclito. Desde entonces, la verdad se oculta entre la metáfora y el símbolo. Navega profundo, puede que sobre el abismo de Challenger, y aún así deja entrever su lomo blanco, su escorado fantasma que diría Melville, entre el taro que cubre el horizonte. La filosofía trató de explicarla mediante la razón, la historia desde el pasado, con la ficción, la literatura. Mas todos erraron en su propósito. No se puede aprender el mundo en la ilusión de una fantamorgana. Por eso la verdad no se explica, se dice como hacen los poetas. Y yo, que después de tanto he conseguido saberlo, no entiendo por qué aún me hallo tan alejado de ella. El púlpito. Nací en la tierra callada de los olivos, donde la aceitunera entrega el sudor a la sed del mendrugo, y el jornalero sigue de pobre, rezando sobre el pardo arado en el viento seco y verde, de perfume rapa y de taranta aullada en la garganta de la mina. Sin embargo, ahora el amor me lleva lejos, de la reja que surca la arcilla, donde la proa hace lo propio con el viejo mar. Y también ahora, libre como las gaviotas, extiendo mi mano, en su mano, y ambos sembramos el futuro,
ahí donde el levante sopla en la cara del marinero. Será el destino quizás, aunque desde el comienzo ya estuvimos ligados al barco, nos hicimos varios de papel. Lo recuerdo como una costumbre, la misma que hace a la oliva llorar sobre la almaraza, la misma que hace a la bahía postada del pescador. Nadie sabe aún lo que nos deparan las olas y la bruma, pero aún así pondré el púlpito por delante a pesar de los miedos y de los dientes, de los días inciertos, pues aunque el mundo es un barco en su viaje de ida y es un viaje sin vuelta, tú navegas conmigo y eso es más que suficiente para que un hijo de la tierra y el aceite navegue seguro sobre las aguas saladas de la incertidumbre. Ismael, en tu obra abordas temas universales como el amor, los miedos, la escritura, la poesía y el arte. Estos temas están de forma metafórica representados por el Leviatán. En la novela a la que haces referencia, Moby Dick, el Leviatán ha herido al capitán y por ello busca vengarse. ¿De qué modo podrían convertirse en tus leviatanes justo esos elementos que para otros pueden ser sus motivos de vida? Sí, muy buena pregunta. Verá, cuando yo hablo del leviatán o de los leviatanes, me refiero a ellos por su desmesura, es decir, por su enormidad. Para mí no tiene por qué ser malo, ¿no? Por ejemplo, el amor, pero el amor es tan desmesurado, nos sobrepasa, se nos cae por los costados, ¿no? Y por tanto me funciona, ¿no?, el hecho de convertirlo en símbolo. A pesar de que, como ha dicho antes Estela, soy el más fatalista de los fatalistas, como dicen en un poema, hay, por ejemplo, algunos poemas de amor, ¿no? No hay que identificar al Leviatán con algo peligroso o con algo que produce miedo, ¿no?, o terror, sino enfocarlo únicamente por su desmesura. La lucha que hay en la piedad del Leviatán es precisamente la capacidad o la imposibilidad, mejor dicho, de la poesía para captar la enormidad de esos leviatanes. Es decir, cómo canta uno al amor en su esencia, cómo canta uno al miedo, ¿no? Y que el poema diga lo que es el miedo, lo que uno siente. Es complicadísimo, complicadísimo. Para mí al lenguaje le faltan herramientas, a pesar de que estamos siempre, ¿no?, retorciéndolo y buscando las maneras de ser lo más precisos posible. Por eso nace, ¿no?, en la piedad del Leviatán está llena de insatisfacción en ese sentido. Aún así creo, como digo en ese poema que habéis leído anteriormente, ¿no?, es el poeta el que dice la verdad, no la verdad, no se describe, no se dice como hacen los poetas, porque el poeta, yo creo que aun siendo incapaz de versar la verdad, posiblemente sea el que más se acerca, precisamente por ese retorcimiento del lenguaje, precisamente por doblegarlo ¿no?, con cierta voluntad para que signifique lo que él quiere. Yo creo que con la lengua común, con nuestra lengua comunicativa, es muy complicado explicar, ¿no?, qué es el miedo, o explicar qué es el fracaso, o otros temas que aparecen en la obra. Ismael, si en el lenguaje ordinario es muy complicado, digamos, empalabrar las emociones, los pensamientos profundos, por eso surge la poesía justamente, porque la poesía transgrede el lenguaje ordinario y utiliza simbología, arquetipos, cosas que están en el inconsciente, y cuando a un poeta le faltan palabras, quiere decir que la situación ya es bastante crítica. Cuando un poeta ya no encuentra cómo decir lo que está viviendo, lo que está sintiendo, ya hablamos de que estamos justamente frente a no a uno, varios leviatanes. Fíjate que ayer tuvimos acá en México un eclipse de sol. En algunas partes del país fue oscuridad total. Acá donde yo estoy fue oscuridad parcial. Y yo creo que justamente en estos casos, en estos fenómenos astronómicos,
nos damos cuenta de nuestro tamaño, de nuestro verdadero tamaño como seres humanos. Ya solo el lenguaje y la poesía en específico, o el arte en general, nos haga acercarnos un poco a esa inmensidad que representa la vida en sí y el universo. Ahora bien, mira, hay personas que piensan que la poesía es la vida completa, pero hay otras que piensan que la poesía no sirve para nada. ¿Tú qué piensas sobre eso? Qué buena pregunta. Bueno, pues para incidir un poco en lo de antes, acerca de la capacidad, de la incapacidad del lenguaje, que el poeta siempre intenta buscársela, a veces es tan difícil comunicar lo que uno quiere que lo que se plasma en el poema es la propia incomunicación, ¿no? Y me acuerdo del verso este de San Juan que dice, un no sé qué queda balbuciendo, ¿no? Es donde fónicamente se repite esa forma, ¿no? De cuando uno titubea, ¿no? ¿Qué queda balbuciendo? Entonces, en ese sentido, la poesía yo creo que es el arte que más se acerca a poder comunicar, ¿no? Las sensaciones, las emociones. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, verás, yo pienso, tengo aquí una opinión un poco extraña, porque yo pienso que la poesía no sirve para nada, pero precisamente esa inutilidad, entre comillas, es lo que le hace necesaria y lo que le da su auténtico valor. ¿Por qué? Porque la poesía es causa y fin en sí misma, ¿no? Y las cosas que son causa y fin en sí mismas son las más valiosas. Me estoy acordando de un texto de Chuang Tze, hace ya 2000 años, ¿no? que se escribió, en el que cuenta una pequeña historia de dos campesinos que van por el bosque y de repente se encuentran con un árbol magnífico, grandioso, y a uno de ellos le extraña que ese árbol no esté cortado, no lo hayan talado. Y le pregunta, pero bueno, ¿este árbol por qué sigue en pie? Y dice, fíjate qué ramas, ¿no? Están tan enredadas, están tan dobladas sobre sí mismas que no se puede sacar una tabla de ahí. Pero fíjate en el tronco, tiene tantos nudos, ¿no? Que es imposible hacer nada con ella. Pero si miramos la calidad de la madera, nos damos cuenta que tampoco sirve para leña, porque daría dolor de cabeza. Pero fíjate qué fruto, pruébalo, lo pruebas y dices, ¿ves? Te sientes mal, es decir, no es un fruto que esté bueno ni que sirva para el alimento. Está de pie precisamente por eso, porque no sirve para nada. Es decir, es la utilidad de lo inútil, ¿no? Como diría Nucci Ordine en su magnífico libro. Yo creo que las cosas que son inútiles, que son causa y fin en sí mismas, al final son las más valiosas precisamente por su inutilidad. Ahora, eso sí, que no sirva para nada, no significa que no tenga consecuencias. O sea, el acercarse a la poesía tiene sus consecuencias y suelen ser consecuencias bastante buenas, ¿no? Hay gente que le ayuda para sanar heridas, hay gente que le ayuda para entender el mundo, hay gente que la utiliza únicamente como de disfrute, pero es como ese árbol, ¿no? Ese árbol está ahí por ser un árbol, pero luego hay otras consecuencias. Imagínate, ¿no? El gato que huye del perro y se sube al árbol este que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, pues, ¿para qué sirve? El árbol no estaba ahí para salvar al gato, pero es una consecuencia. Pues yo creo que la poesía también tiene esas consecuencias que son una auténtica maravilla. Qué bonita imagen nos has puesto enfrente con ese árbol, como la poesía. No sirve, el árbol no sirve para que, no tiene una función práctica para los humanos que lo están viendo. Y eso es lo que hace que el árbol permanezca vivo. Y la poesía no tiene a la poesía no te la puedes comer, no la puedes vender. Digo, hay concursos y puedes ganar algo de dinero si ganas el concurso, pero sí tiene una función social. Sí. Que no tenga una función mercantil es otra cosa. Yo creo que la poesía nos sensibiliza, nada más que como estamos inmersos en un sistema capitalista donde todo se convierte en mercancía, qué bueno que la poesía no se venda, porque eso le permite permanecer. Creo que fuiste tú el que una vez dijo que son los malos poetas los que han hecho que la poesía decaiga. Creo que tienes razón. Ahora, dinos, Ismael,
A partir de lo que tú encontraste en este poemario, en los poemas que tú nos concentras en La piedad de Leviatán, ¿qué podría salvarnos de las amenazas que tenemos en nuestro tiempo? Sí, yo creo que la única salvación posible es la de la comprensión. El hecho de alguien comprender algo, de alguna manera se apodera y tiene poder sobre eso, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente el filósofo, pero la cita sí que se me quedó grabada, que es el conocimiento es poder, ¿no? Yo creo que el tener una amplitud de mira frente a cualquier problema, ¿no? El estudiarlo, el intentar mirar la perspectiva, la verdad es complicadísima y la realidad es complejísima, está llena de aristas, está llena de perspectivas, ¿no? Y muchas veces el ser humano se enfoca únicamente en aprenderla, en captarla desde su punto de mira, ¿no? Y eso yo creo que es un grave error, porque cuando uno solamente puede comprender al enemigo, por ejemplo, ¿no? Cuando intenta comprender sus razones, ¿no? Cuando intenta comprender sus porqués. En ese ejercicio de empatía, quizá se pueda llegar a una solución. Y yo creo que es que el mundo últimamente camina de una forma en la que no interesa comprender las cosas, ¿no? Lo único que interesa son unas ciertas verdades absolutas que se han instaurado y que nos sirven para ser felices o vivir alienados, por así decirlo, ¿no? Y no nos gusta salir de esa zona de confort, porque ya te digo, o sea, muchas veces descubrir la verdad implica descubrir cosas de nosotros mismos incluso que no nos gustan. Y yo creo que solamente puede salvarnos el conocimiento y un ejercicio de comprensión de todos los problemas que nos acarrean, nos gusten o no. O sea, no únicamente confirmar nuestro sesgo, ¿no? No únicamente acercarse a la cosa desde nuestra perspectiva y decir, mira, tengo razón, yo tengo razón, sino intentar salir e intentar ponerse, doblegarse uno a una posición incómoda, ¿no? Intentar comprender la otra parte, creo. Es una pregunta difícil. A fin de cuentas, lo que habría que hacer, como bien dices, es buscar algo de empatía, buscar el asumirnos todos como seres humanos, que estamos en el mismo planeta y que si no lo cuidamos y si no cuidamos nuestra sociedad, nos hundimos todos juntos. Todavía no tenemos naves espaciales para que alguien se vaya a hacer una colonia en la luna. Sí. Y antes de que nos platiques qué proyectos tienes para el futuro, ¿por qué no nos regalas otro poema? Por supuestísimo. Mira, en lo que tú encuentras el poema que quieres compartir, sí. Voy a leer de las citas que he tomado de tus poemas, del poema Bartleby, Mi lugar está en el fracaso. Híjole, qué contundente frase. Yo creo que todos a veces sentimos eso. O del poema El refugio de la verdad. La verdad se oculta entre la metáfora y el símbolo. Navega profundo. Del poema Stubbs, que está en la página 65, y que creo que con este poema cierras magistralmente el poemario. Jamás comprenderá que existe una forma alegre de llevar adelante la carga de la vida. O sea que a pesar de ser fatalista, hay esperanza, Ismael. Sí, sin duda. Muchas veces lo que me sirve es esta forma de escritura, como ¿no? la escritura palimpséstica, es que parte de un fragmento de la literatura que te permite comprenderte, ¿no? Y Stax es uno de los protagonistas que resulta insultado por Ahab, ¿no? Lo llama perro y sin embargo él lo toma con un estoicismo enorme, ¿no? Y yo creía necesario hacer saber al mundo que eso es una actitud valiosísima para enfrentar la vida, ¿no? Para cuando nos golpean, cuando las cosas van mal, es como detente y porque existe una forma alegre de llevar la carga de la vida. Yo creo que la risa, hay por ahí otro poema, ¿no?, que habla de la risa, es algo fundamental, ¿no?, para vivir. Y bueno, para el poema ya lo he escogido, voy a leer Fantasmas en tu ausencia, que es un poema en el que el Leviatán ya no es un Leviatán, digamos, empírico, ¿no?, que se pueda tocar, material, sino que parte un poco de una presuposición, ¿no? Es un
me pongo en el peor de los casos, ¿no? Y ahí aparece otro Leviatán. Muchas veces los peores pensamientos, o sea, las peores cosas están en nuestra cabeza y nunca llegan a suceder, ¿no? Somos nuestros propios enemigos, como decía Baudelaire, un pueblo, ¿no? Un pueblo de demonios bulle en nuestra cabeza. Muchas veces esos demonios también son incontrolables. Y bueno, me gustaría leer este de Fantasmas en tu ausencia. Fantasmas en tu ausencia. En la casa no caben más libros, y aún así se extiende, como grandes salones del palacio infinito, por verte cruzar la puerta camino al trabajo. Es la consecuencia de la soledad que dejas. Entonces el tiempo detiene su avance y se torna en ciénaga de agua estancada. Solo los fantasmas me acompañan, a los que quito el polvo de vez en cuando con temor. Pero ellos también se sienten vacíos, abandonados, aún recuerdan la ternura con que los colocaste. No soportan tu ausencia. Por eso nos leemos a los ojos hasta aprendernos de memoria y llegamos a la conclusión de que todos ellos han hablado de ti. Pensar en ella es tenerla, me dice Salinas. Seguramente vendrás una presencia para tu sed, me consuela con seguridad la voz de Pizarnik. Pero yo me tapo los oídos como un niño. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Ya basta, grito, y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas. Ya basta, miércoles, jueves, viernes, no encontrarte, no respirar, no ser, no merecerte. Ya basta, polvo para quien no la amó, sus versos sumo. Silencio, y el silencio se impone con el ruido de la cerradura. Eres tú que vuelves, ya pasó la eternidad. Muchas gracias. Ay, Ismael. Ay, ¿cómo ves, Araceli? Una maravilla. A mí es uno de los poemas que más me gusta, este último que leíste. Muchas gracias por compartirnoslo. Gracias a vosotras por la oportunidad y por el espacio. Magníficas preguntas, me estoy divirtiendo lo más grande. Me encanta hablar a pesar de que soy tímido y lo paso mal, me encanta hablar de poesía y de todas estas cosas. Bueno, Araceli, ¿algún comentario que tengas para Ismael? Sí, a mí me gustaría que Ismael nos diera algún mensaje a los jóvenes y no tan jóvenes que gustan de la literatura. Sí, fenómeno. Mira, a nivel general, yo creo que el mensaje ya se nos fue dado hace mucho tiempo, ¿no? En el pronao del templo de Apolo en Delfos aparecía, ¿no? una máxima que decía, conócete a ti mismo. Yo creo que es la lección más valiosa que uno puede tener, y dificilísima, o sea, dificilísima. Sí. Hay quienes dicen, creo que era Fernando Sánchez Dragó, que decía que uno solo se conocía a sí mismo mediante una revelación, ¿no? Que tenía que suceder algo casi místico para que uno pudiese conocerse a sí mismo. Yo no llegaría a esos extremos. Creo que hay que trabajarlo, hay que, como he dicho antes, ¿no? Es que para mí la cultura es vital para conocerse. O sea, la literatura es vital para conocerse, creo. Y conociéndonos a nosotros mismos, creo que la cosa mejoraría bastante. Porque muchos de los problemas que acarrea el ser humano es porque están perdidos. Estamos hablando de la dificultad que conlleva llegar a la verdad y de la dificultad. Cuando uno cree conocerse a sí mismo, casi siempre está equivocado y no se ha conocido. Yo creo que el conócete a ti mismo es algo bastante más amplio y complejo, que no se puede decir a la ligera, ¿no? Yo soy Ismael López, hago esto hoy, pero quizá mañana ya no sea, ¿no? Ya somos un poco como ese río. Sí. Somos en esencia. Entonces es súper complicado, es que es muy difícil, pero yo creo que al menos intentarlo, o sea, tener la disposición y la voluntad de intentar conocerse, yo creo que puede ser una buena manera de afrontar la vida, ¿no? Creo que me quedo con esa máxima. La última escena de la novela de El lobo estepario, de Hermann Hesse, donde ya ves, hay una persona ahí torturada y se encuentra a sí mismo en medio de la multitud. ¿Por qué? Pues se identifica como ser humano entre un montón de humanos, que lo único que están haciendo es bailando. De esta manera, esto es magnífico. O sea, todos los diálogos
de Platón se basa prácticamente en la dialéctica, que es un intento común por exponer la verdad. No es lo mismo que un debate, donde cada uno expone su verdad. Claro, a mí me encanta, o sea, la dialéctica, ¿no? El diálogo platónico es súper enriquecedor, porque hay un objetivo común y vamos a ir dando argumentos para intentar sacar algo en claro. En el debate que hacen los políticos, por ejemplo, no importa la verdad, importa mi verdad y voy a argumentar para defender mi postura. De manera que te voy a vender que lo bueno es malo si quiero, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, pues, bueno, pues creo que por el momento sería todo, Ismael. Muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado, por compartirnos tu poesía. Y también gracias, Araceli, por haberme acercado con Ismael. Ojalá que no sea el único ejercicio que hagamos juntos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso al final que uno tiene. Y bueno, por haber acercado a la piedad del Leviatán de una manera tan profunda, ¿no? Y con tanta pausa, indagando en ella, es todo un lujo. Es decir, ¿qué más puede pedir uno, ¿no? Que algo que he escrito aquí en la soledad de mi escritorio haya llegado hasta México, ¿no? Y la hayáis dedicado tiempo. O sea, es que es impagable el agradecimiento, vamos, eterno, desmesurado, un Leviatán de agradecimiento. Bueno, pues espero que no nada más en México te conozcan, sino las personas que nos están siguiendo acá en el canal de Estela Guerra Garnica. Pues muchísimas gracias, amigos, por quedarse hasta este punto del video. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Se les agradece muchísimo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, chao.